A ver, imaginemos la escena por un momento. Tienes a esta familia, la de Lehi, que acaba de escapar de Jerusalén, una ciudad que está a punto de colapsar. Y están en el desierto, pero no es un campamento de fin de semana, es un lugar hostil. Tienen oro, tienen las escrituras, pero les falta lo más básico para construir un futuro, para fundar un pueblo: familias. Y para eso tienen que hacer algo que suena a una locura total: volver. Volver a la misma ciudad de la que huyeron para salvar sus vidas. Hoy vamos a sumergirnos en el capítulo 7 de 1 Nefi y usaremos como guía el texto Viaje por esposas y profecías de Lehi. Queremos entender no solo qué hicieron, sino por qué este viaje era tan fundamental y qué consecuencias tuvo. Es que la tensión de esa situación es palpable. O sea, regresar a un lugar donde te amenazaron de muerte no es una decisión que tomas a la ligera, no. No es un viaje por conveniencia. Es un acto de fe que desafía toda lógica. Estaban volviendo literalmente a meterse en la boca del lobo. Y hay que preguntarse qué clase de convicción se necesita para eso. Totalmente. Y esa es la primera pregunta que salta. Desde una perspectiva estratégica, esto parece un suicidio. ¿De verdad no había otra opción? ¿Ninguna otra familia en alguna aldea cercana? La insistencia en Jerusalén se siente casi irracional. ¿Es la fe la única explicación? Yo creo que ese es el punto de partida de todo. La fuente es muy clara en que esto no fue una idea de Lehi, ni un plan B. El texto lo presenta como un mandato divino, directo. Y ahí es donde la lógica humana choca con la de la fe. No se trataba de buscar la solución más segura. Ni la más fácil. Para nada. Se trataba de obediencia. El mandato no era busquen esposas, era implícitamente vuelvan. Entiendo el punto de la obediencia, pero el propósito de esa orden es lo que realmente le da forma a todo. La fuente cita la frase clave: levantar posteridad al Señor en la tierra de promisión. Hay que analizar eso porque es mucho más que solo tener hijos. Exacto. Esa frase tiene una carga teológica inmensa. No se trata de supervivencia biológica, nada más. La clave es posteridad al Señor. El objetivo no era simplemente, continuar el linaje. Era establecer un linaje con un propósito divino. Un pueblo del convenio. Justo, en un continente nuevo. Era la fundación de una civilización con una misión espiritual. Cada matrimonio, cada hijo, era un ladrillo en esa construcción. Sin familias, todo el proyecto se derrumbaba. No habría tierra de promisión porque no habría quien la heredara. Y la reacción es súper reveladora. La fuente destaca que Lehi inmediatamente los mandó de vuelta. No hay una reunión familiar, no hay un vamos a ver los pros y los contras, hay una orden y una acción. Inmediata. Y esto conecta con ese lema no oficial de los primeros capítulos, ¿no? El iré y haré. Es una demostración de fe en acción, pero también es fascinante el contraste que se genera, porque esa obediencia radical e inmediata que vemos en Nefi y en Lehi choca de frente con la rebelión que estalla casi al momento en el viaje de regreso. Cierto. Es como si en este único episodio tuviéramos encapsulada la dinámica que los va a definir por 1000 años. La obediencia ciega por un lado Y el resentimiento y la rebelión por el otro. Coexistiendo. En la misma familia. es una gran observación. El mismo acto de obedecer siembra la semilla del conflicto. Bueno, ya establecimos el porqué teológico. Ahora, el cómo. No podían simplemente aparecer en Jerusalén y, esperar encontrar a las personas correctas. Tenían que tener un plan. Y ese plan giraba en torno a un hombre: Ismael. Y aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, justo por lo que no nos cuenta. La fuente señala muy acertadamente que los registros no explican por qué se eligió a la familia de Ismael específicamente. Pudo haber parentesco, quizá eran de la misma tribu, o quizá era una revelación sin más explicación. El texto no se detiene en eso. A mí siempre me ha costado un poco entender la figura de Ismael. La fuente dice que no sabemos por qué él, pero esa omisión en sí es interesante. ¿Qué nos dice el hecho de que el texto no se molesta en justificar la elección? Podría decirnos que para el autor la justificación era obvia, fue revelación y punto. Pero, desde un punto de vista logístico, que es lo que destaca la fuente, la elección fue perfecta. Ismael tenía al menos 5 mujeres solteras. O sea, los números cuadraban. Exacto.
Cubría la necesidad matemática del grupo. Y además tenía 2 hijos ya casados, cuyas familias también se unieron. Así que, de azar, nada. Sugiere un plan divino muy, muy pragmático. Y aquí es donde la narrativa se vuelve profundamente humana. Imagínate la escena. Llegan estos jóvenes rudos, curtidos por el desierto, y tocan a la puerta de Ismael. Vienen con una historia increíble sobre visiones, ángeles y una tierra prometida al otro lado del mundo. Y le piden que lo deje todo, su casa, sus tierras, su vida, y que se lleve a su familia, incluidas sus hijas, a un viaje sin retorno. La tensión en esa casa tuvo que ser, increíble. Absolutamente. Y la fuente nos da una pista fascinante sobre esa tensión. Menciona que las hijas de Ismael tenían diversos grados de espiritualidad. Ah, eso es clave. Es crucial. No eran un grupo monolítico de mujeres piadosas que aceptaron sin dudar. Eran personas reales, con sus miedos, sus dudas, sus niveles de fe. Y esa diversidad se convierte de inmediato en una fuente de conflicto. Al unirse, Ismael no solo trae a su familia, está importando un nuevo set de dinámicas sociales y espirituales al campamento. Claro, es que no estamos hablando de personajes planos. Y esa complejidad se ve de forma dramática. La fuente cita el ejemplo que es muy poderoso de lo que pasa en el desierto. Durante la rebelión de Laman y Lemuel, cuando atan a Nefi para dejarlo morir, es una de las hijas de Ismael, junto con su madre y uno de sus hermanos, quien defendió valientemente a Nefi. Detengámonos ahí un momento. En una sociedad patriarcal como esa, que una mujer joven y su madre se enfrenten a un grupo de hombres furiosos, incluidos sus propios hermanos. Exacto. Es un acto de una valentía extraordinaria. Demuestra que la fe y la integridad no estaban atadas al linaje. Una de las recién llegadas, una extraña hasta hace poco, demuestra tener más carácter que los hijos originales de Ley. Y eso reconfigura todo el mapa de alianzas del grupo. De repente, la línea divisoria no es familia de Ley contra familia de Ismael. La división es por lealtad a la misión. Ajá. Al incluir a la familia de Ismael, el grupo no solo ganó esposas, sino que importó nuevas lealtades y, como vemos, nuevas y más complejas fuentes de conflicto. Se estaba formando el microcosmos de lo que después serían nefitas y lamanitas. Y lo fascinante aquí es cómo este viaje, con su objetivo principal tan claro, tuvo como efectos colaterales, bendiciones que quizá no estaban en el plan original, pero que surgieron al ejecutar la misión. El caso más claro, y quizá el más dramático, es el de Zoram, el siervo de Labán. Hay que recordar que Zoram se une al grupo casi por accidente. O por una promesa que Nefi le hace bajo una presión inmensa. Cierto, para que no diera la alarma. Exacto. Su inclusión no era parte del plan de buscar esposas. Sin embargo, como dice la fuente, al unirse a ellos fue salvado de la destrucción de Jerusalén. Se le dio una oportunidad de vida que de otro modo no habría tenido. Y es mucho más que solo salvarle la vida. Pensemos en el contexto social de Zoram. Era un siervo. Su estatus social era fijo. Estaba atado a la casa de Labán de por vida, probablemente. Al unirse a este grupo de fugitivos, su mundo se pone de cabeza. Y la fuente dice que se le dio la oportunidad de levantar una posteridad justa en el nuevo mundo. Es una transformación radical. Totalmente. Pasa de ser propiedad de alguien a ser el patriarca fundador de una de las tribus de este nuevo pueblo. Es un ascenso social impensable en el mundo que dejó atrás. Por un momento, pongámonos en los zapatos de Zoram. Lo último que recuerda es ser un siervo leal, y de repente, por una decisión de segundos en un callejón oscuro, está en el desierto con los enemigos de su amo, jurándoles lealtad para salvar el pellejo. El shock cultural, psicológico, debió ser inmenso. Sin duda. Y, sin embargo, esa decisión impulsiva lo convierte en un hombre libre y en un padre de una nación. Es una de esas ironías increíbles de la historia. Es una bendición no planificada que surge de la obediencia a la misión principal. Y la fuente menciona otras. Dice que la hija mayor de Ismael recibió un esposo recto, refiriéndose a Zoram. Ah, claro. Esto puede parecer un detalle menor, pero es muy significativo. Implica que el beneficio no fue unilateral. No fue solo el grupo de Ley el que ganó. Para esa mujer, en una época donde el matrimonio era clave,
Para su estatus y su seguridad. Exacto. Unirse a este proyecto significó conseguir un esposo recto. El viaje no fue una mera transacción, fue la creación de una nueva comunidad con bendiciones para todos. Entonces, si conectamos todos los puntos, ¿qué significa este episodio en el gran esquema de la historia? Este viaje, por esposas, no es un evento aislado, es un momento fundacional. Es aquí donde se establecen las dos líneas familiares que van a definir la narrativa del Libro de Mormón por los siguientes 1000 años. Es absolutamente fundamental para entender todo lo que viene después, sobre todo las profecías. La fuente nos recuerda dos profecías clave de un capítulo anterior que ahora, con estas familias ya formadas, empiezan a activarse. La primera, y la más ominosa, es la del azote. Sí, esa profecía de que los descendientes de los hermanos rebeldes, Lamán y Lemuel, se convertirían en un azote para la descendencia de Nefi. Es una advertencia terrible. Este viaje, al crear esas familias y asegurar la posteridad de todos los hermanos, básicamente pone en marcha el reloj para que se cumpla esa profecía. Sin estas esposas, no hay lamanitas. Es así de directo. Pensemos en el peso de esto. Lehi está tratando de construir una familia unida, de salvar a sus hijos. Pero el mismo acto de crear esa posteridad viene con una garantía divina de que se va a fracturar, violentamente. Es una fundación con una grieta incorporada desde el día 1. La solución a su problema existencial, que era la falta de familias, es la causa directa de su futuro conflicto. Es una tragedia de proporciones bíblicas. Y la segunda profecía es la contraparte, la promesa. El Señor le prometió a Nefi que si sus descendientes, los nefitas, se mantenían fieles, serían gobernantes y maestros de sus hermanos. Esto establece una dinámica de liderazgo muy particular. Muy particular, porque no se basa en el derecho de nacimiento, que le correspondería a Lamán por ser el mayor. Claro. Se basa en la rectitud. El liderazgo está condicionado a la fidelidad a Dios. Y con eso, el conflicto queda tejido en la estructura misma de su sociedad. Exacto. Desde este momento tienes dos reclamos de liderazgo compitiendo. El de Lamán, basado en la tradición y la primogenitura. Y el de Nefi, basado en la revelación y la rectitud. Y toda su historia política y militar futura es básicamente una lucha entre esos dos paradigmas. Y todo empieza aquí. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo las decisiones que tomamos para asegurar el futuro a menudo contienen las semillas de nuestros problemas futuros. La misma acción que garantiza la existencia de los nefitas, también garantiza la existencia de sus adversarios, los lamanitas. Es una dualidad inseparable. Es la paradoja central de su historia. Para construir la nación prometida, primero tuvieron que crear a la nación que se convertiría en su mayor amenaza. No hay nefitas sin lamanitas. Son dos caras de la misma moneda forjadas en este viaje de regreso a Jerusalén. Es una reflexión muy potente. Bueno, hagamos un resumen claro de los puntos clave de este análisis. Primero, vimos que el viaje a Jerusalén no fue una decisión estratégica, fue una misión divina, un acto de fe. Con el propósito de establecer un linaje con una misión espiritual. Exacto. Segundo, la elección de la familia de Ismael fue específica, pragmática. Pero lo más importante es que introdujo diversidad en el grupo. Sí, una diversidad de personalidades y de fe. Esto añadió una complejidad muy real a la historia y fue causa de nuevos conflictos y alianzas. Tercero, el viaje tuvo consecuencias positivas e imprevistas, que fueron más allá del objetivo principal. Vimos el caso de Zoram, cuyo destino se transformó de siervo a patriarca. y cómo la familia de Ismael también recibió bendiciones. Se creó una nueva comunidad interconectada. Y finalmente, y quizá lo más crucial, este evento sentó las bases para la dinámica central de conflicto y liderazgo que dominará toda la narrativa. Puso en marcha las profecías sobre nefitas y lamanitas, creando esa trágica ironía de que el acto de asegurar la supervivencia de un pueblo también garantizó la existencia de sus adversarios. Para cerrar, me gustaría dejar una idea para la reflexión. La fuente se centra, con razón, en la necesidad de fundar una nación a través de la familia. Es un acto de creación, de mirar al futuro. Sin embargo, lo que esta historia muestra de manera implícita, pero muy poderosa, es que el conflicto interno, las diferentes lealtades, las semillas de la división, se importaron al grupo precisamente en el momento de su expansión. Y esto nos lleva a reflexionar.
de qué manera el acto de construir un futuro, sea una familia, una comunidad o una nación, siembra inevitablemente las semillas de los conflictos de ese mismo futuro. ¿Es posible crear una comunidad sin traer consigo al mismo tiempo las fallas y divisiones que tarde o temprano la pondrán a prueba?